todo lo que tiene que ver con, con el tema financiero, especialmente vamos a explorar algunas fuentes de financiación que es algo que realmente es necesario para cualquier tipo de empresa, independiente de su actividad, ¿sí? Porque, pues, finalmente, todas las empresas necesitan recursos, todas las empresas, digamos, que necesitan para poder subsistir, para poder alcanzar las metas que tienen proyectadas en el futuro, pues sí o sí necesitan dinero, ¿cierto? O en general necesitan pues una serie de recursos que les permitan alcanzar esos objetivos. Entonces, nosotros nos vamos a ocupar hoy de esos elementos. La idea es entregarles a ustedes unos, unos tips, unas herramientas, contextualizar cómo es el tema, pues, de lo que son las distintas fuentes de financiación y las posibilidades que ustedes puedan identificar para poder conseguir esos recursos en los mercados, ¿sí? Y a través de diferentes fuentes de financiación, unas de iniciativa privada, otras son recursos del Estado, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas, vamos inicialmente a hablar de lo que es el ecosistema de la economía creativa en Colombia, ¿cierto? O lo que llamamos, pues, la economía naranja, que es la que abarca todas esas actividades a las que ustedes se dedican, ¿sí? Y vamos a hacer como un zoom de todo lo que es esa economía naranja y nos vamos a concentrar y a contextualizar en la parte que corresponde a los negocios culturales, ¿cierto? Entonces vamos a hacer como esa abstracción de todo lo que es la economía creativa a la economía, a lo que son los negocios culturales. Eh, Vamos a hablar de algunas normas que soportan esas fuentes de financiación para las empresas culturales, ¿sí? ¿Cuál es como la política, las políticas de Estado en el ámbito nacional, departamental y municipal acerca de lo que son las empresas culturales y de qué manera le apuestan pues a apoyar las iniciativas de estas empresas, ¿cierto? Vamos a identificar unas fuentes de financiación de origen público, ¿sí? Y vamos a hablar de lo que son las fuentes de financiación tradicionales, las que ustedes conocen del sistema financiero, aunque yo sé que pues no las conocen todas, ¿sí? Tal vez ustedes conocen el crédito pues normal, el que llamamos el crédito de libre inversión del sector financiero, pero realmente existen muchísimas posibilidades para poder conseguir esos recursos. Vamos a hablar de lo que son las fuentes de financiación no tradicionales, que también yo considero que ahí podemos identificar oportunidades importantes de este tipo de fuentes que están emergiendo en el mundo, que se salen del sistema financiero formal y que realmente pues, han sido de gran utilidad para proyectos y para empresas, entre otras, del sector tecnológico y del sector cultural. Y en la última partecita, yo les voy a dar como algunos tipsitos que ustedes deben de considerar a la hora de tomar decisiones de endeudamiento, ¿cierto? Es decir, a la hora de decidirse por cuál fuente, a la hora de identificar si es oportuno o no de acuerdo a cómo se esté comportando la economía y a otros factores,
si es necesario tomar fuente desde el pasivo, es decir, desde las deudas, desde los acreedores, o tomar decisiones de financiación a partir de los recursos propios, si es que existen. Bueno, entonces, lo primero que quiero contextualizar es el tema, como les decía ahora, de lo que llamamos la economía creativa, ¿sí? Que pues ese término de economía creativa fue adaptado aquí en Colombia y es un programa de gobierno que está dentro de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo y que pues a nivel de Colombia lo que llamamos la economía naranja, ¿cierto? Pero que realmente en el contexto mundial son iniciativas de la UNESCO y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿sí? Para apoyar todo el tema de lo que son las empresas creativas. Para nadie es un secreto de que pues todas estas organizaciones multilaterales y en general los gobiernos de los países desarrollados tienen claro de que ahora es importantísimo apoyar todo el tema del emprendimiento, ¿cierto? Las empresas grandes no tienen la suficiente capacidad de adoptar, de generar nuevos empleos a la misma tasa en la que crece la población. Sabemos también que hay una, digamos, una transformación de los procesos manuales en las empresas hacia la transformación digital y que eso, No, mira, pues me por cambié supuesto, de equipo, cogí el portátil del niño y ahí me dejó. No sé si es que de pronto el mío tenga problema. Ay, sí, aquí ya me sale ecosistema de la economía creativa en Colombia. eh, Eliana, Eliana, por favor, me cierras el micrófono. Gracias. Bueno, Está súper ahí, estás conectada, entonces te agradezco un montón la paciencia. claro. Bueno, entonces les decía pues que existe un montón de No, iniciativas a nivel mundial para tranquila, apoyar. tranquila, no se preocupe, que esté muy bien. Hasta luego. Aló, aló, ¿ahí me escuchan? Dele clic ahí, porfa. Es que usted está en la reunión, solo que es que se salió, o sea, me limitó la reunión. Irene. Diana Cristina. Por favor, alguien que me diga si me están escuchando. Perfectamente, señor. Sí, Listo, sí se escucha. listo. Estamos al día hasta esta diapositiva que tengo en pantalla. Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, entonces les decía pues que en el contexto global existen Luis, qué pena, se te silenció el micrófono. ahí ya sí me escuchan. Sí, ya te escuchamos, muchas gracias. Listo, perfecto. Bueno, entonces les comentaba que, pues, que hay un ambiente óptimo en el contexto global para apoyar los nuevos emprendimientos como base del motor de desarrollo de un país, porque la industria tradicional pues no tiene la capacidad de generar los suficientes empleos y por eso es que desde hace muchos años existen
iniciativas para generar nuevas empresas, ¿cierto? Específicamente esta de la economía creativa, la UNESCO y las Naciones Unidas en general la definen como aquellos sectores de actividad organizada que tienen por objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y o la comercialización de bienes y servicios y actividades de contenido cultural, artístico y patrimonial, ¿cierto? Entonces, eso es en general lo que son las empresas de economía creativa y de acuerdo pues al tema que nos ocupa hoy, podríamos decir que todas las empresas que ustedes representan hacen parte de la economía creativa. Bueno, en el tema del Plan Nacional de Desarrollo, ya pues trayéndolo acá a Colombia, Colombia Naranja, que es ese programa de la economía naranja de corte nacional, ¿sí? Del gobierno nacional, dice que el desarrollo del emprendimiento de base artística, creativa y tecnológica para la creación de las nuevas industrias, ¿cierto? Eso es lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo como una de las banderas del gobierno actual que tiene el periodo 2018-2022, ¿sí? Haciendo un filtro de cuáles son específicamente este tipo de empresas, entonces se hace, digamos, una depuración y existe una institución del gobierno adscrita al Ministerio de Hacienda que se llama Bancoldex, ¿sí? Bancoldex es un banco de segundo piso, ¿sí? Una de las características que tienen los bancos de segundo piso es que son entidades del Estado que buscan la financiación por fuera de la financiación tradicional o por fuera de la financiación de los bancos de primer piso, ¿cierto? Que son los bancos comerciales que ustedes conocen, ¿sí? Entonces, ahí identificamos una primera institución a la cual nosotros podemos mirar como una posible fuente de financiación para nuestros proyectos que encajen dentro de la economía naranja. El gobierno delega todo el tema de la financiación en Bancoldex, ¿cierto? Los bancos de segundo piso, como les decía ahora, pues son líneas de crédito especiales, que se utilizan para colocar recursos en empresas que cumplan con unas características determinadas. Entonces, de acuerdo al filtro que hace el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, inicialmente se identifican 103 actividades económicas que hacen parte de la economía naranja, ¿sí? De acuerdo a lo que llamamos la clasificación internacional uniforme o lo que se conoce como los códigos SIU, ¿sí? Inicialmente, cuando comienza el programa en el año 2018, entonces lo que hace Bancoldes es sacar unos tipos de bonos que se llaman bonos naranja, ¿cierto? Y esos bonos naranja es como la fuente inicial de financiación que se ejecuta a través de este programa, de acuerdo a lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo. Inicialmente se consideraron las actividades de comercio y restaurante, la reproducción de video, el transporte, la investigación, la manufactura de madera, de vidrio, de piedra y de porcelana, ¿cierto? Luego hubo una segunda emisión con 67 actividades económicas, donde se incluyeron las las actividades de educación
y hospedaje, ¿sí? Eso fue en la segunda emisión de estos bonos. En la primera emisión estuvo las actividades de portales web, textiles, juguetería, imprenta, publicación, joyería, telecomunicaciones, actividades de arquitectura y alquiler de propiedad intelectual. E inicialmente se catalogó como actividades de inclusión estricta, todo lo relacionado con fotografía, literatura y artes escénicas, ¿sí? En términos de cifras, esta economía naranja es bastante representativa, es bastante importante para el desarrollo del país, ¿sí? Eh, estas empresas de estas 103 actividades representan entre el 1,9% y el 3,4% del Producto Interno Bruto, lo que equivale aproximadamente a unos 15.000, entre 15.000, 20.000 millones de dólares, ¿cierto? Generan 290.000 empleos directos, ¿sí? Y representa el 10% de las empresas del país. A la fecha, son 40.190 empresas que hacen parte de este programa de la economía naranja, de acuerdo a esas actividades que acabamos de mencionar. Estas empresas tienen en promedio 21 empleados, ¿sí? Ahora vamos a ver que, por supuesto, hay unas actividades económicas que demandan mayor intensidad en mano de obra, tienen más activos, en fin, y otras que no tanto. Pues eso hace parte también de la naturaleza del negocio. Los activos promedio de estas empresas está por los lados de los $21.000, ¿sí? O sea que cada una de estas empresas en promedio tiene lo que llamamos los recursos de capital de trabajo, los recursos de activos fijos y de otros activos en promedio por los lados de los $21.000, ¿sí? Los ingresos promedios de cada una de estas empresas está por los $6.000 anuales, ¿sí? $6.000 anuales. El beneficio neto de estas empresas es menor a los $10.000, y la edad promedio de estas empresas está entre los 20 y los 21 años. Si uno hace una comparación de las empresas de la economía naranja versus las empresas que no son de la economía naranja, pues uno puede llegar a encontrar diferencias significativas en términos de ingresos y en términos de beneficios, ¿cierto? Yo infiero que esas diferencias es porque muchas de esas empresas que tienen ese carácter de ser culturales, pues digamos que los beneficios pueden llegar a ser más de tipo social que de tipo económico, ¿cierto? Entonces, esos ingresos promedio y esos beneficios netos están, digamos que muy por debajo de las empresas que no pertenecen a la economía naranja. En este cuadrito yo quiero ya especificar más al detalle, pues de acuerdo a las actividades, creo que acá las actividades que estoy enlistando agrupan la mayoría de las actividades a las que ustedes se dedican y que es importante que ustedes conozcan algunas cifras para que sepan cómo está el sector al que ustedes pertenecen y cuáles son las cifras que manejan lo que llamamos pues sus competidores directos, ¿cierto? Entonces, ahora me hablaban, por ejemplo, del tema de la edición de programas de informática, ¿sí?
que hace parte de esta economía naranja, ¿sí? Entonces, en términos de cifras, es esta 5820 que tengo acá, el 1% de todas las empresas de la economía naranja, recuerden que son 40.100, desarrollan esta actividad de programas de informática, o sea, el desarrollo de software. O sea, que estamos hablando de que en Colombia existen aproximadamente unas 400 empresas que se dedican a esta actividad, ¿sí? El promedio de activos de estas empresas son los $63.000 y en activos intangibles está el 0,9%. Yo traigo a colación el tema de los activos intangibles porque digamos que es uno de los aspectos que yo identifico que se constituye en una limitación para ustedes en cuanto al tema del acceso al crédito. Y ahora más adelante les voy a decir por qué. ¿Sí? Por el momento, el 1% de los activos de las empresas de software es intangible. El ingreso promedio de este tipo de empresas son $7.414.000, ¿sí? En promedio, estas empresas se crearon hace 10 años, ¿sí? Tienen una edad de 10 años. Y en cuanto a desembolsos de crédito, específicamente para ese programa de Bancoldes, es decir, para el programa de Economía Naranja, Bancoldes les ha desembolsado créditos por $1.838.000. Por ahí mencionaban también la actividad de producción de películas, ¿sí? Ahí tenemos producción y postproducción, ¿cierto? En el tema de la producción, el 1,6% de las empresas se dedican a esto. Todos sabemos que lo que es el tema, sobre todo del cine, ha tenido, digamos, un apoyo importante por parte del gobierno para el desarrollo de proyectos cinematográficos, ¿sí? Aquí nos dicen que el 1,6% de esas 40.000 se dedican a la producción y el 0,29% a la postproducción. Las películas que hacen cine tienen en promedio activos por $138.000, las de postproducción lo tienen por $88.000. El porcentaje de activos intangibles es 0,9% para las primeras y 0% para las segundas. En promedio, las empresas que hacen la producción tienen $7.543.000 en ventas y las otras $785.000. La edad promedio de las empresas que hacen cine son 27 años, las de producción son 9, pues cine, video, programas, anuncios comerciales de televisión, etc. Y aquí hay una cifra importante. Las que hacen producción han accedido al crédito por $4.893.000, mientras que las otras $722.000. También creo que mencionaron empresas que hacen grabación de sonido y edición de música. Estas empresas son el 0,46% de la economía naranja, lo que equivale más o menos a 160 empresas. En promedio, estas empresas tienen $150.000 en activos, el 1% de su propiedad intelectual son activos intangibles. Los ingresos promedio son de $12.670, perdón, 12.670.000. Estas empresas de grabación de sonido, que son, pues supongo que las discográficas que han existido acá desde hace muchos años, tienen una edad promedio de 60 años y han accedido a $111.000 del programa de Bancoldex. Por acá más abajo
Vemos otras empresas que están relacionadas con el tema de la parte cultural también. Entonces tenemos, por ejemplo, esta es muy interesante, actividades de fotografía, el 0,88, o sea, estamos hablando de unas 300 empresas que se dedican al tema de actividades de fotografía. En promedio tienen activos por $96.000. Sus activos intangibles son el 27.9%. Los ingresos son de $2.810.000. En promedio tienen 16 años y han accedido al crédito por $4.121.000. De acá en adelante vienen otras empresas que hacen parte de los servicios culturales, ¿sí? Que las cifras, digamos, son mucho menores a las anteriores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en creación literaria, ¿sí? Creación literaria, el 0,12% de las empresas, o sea, que estamos hablando de unas 40 empresas más o menos. Creación musical, el 0,2%, o sea, entre 80 y 100 empresas. En teatro, el 0,13%, o sea, unas 40 empresas, 45 empresas. En creación audiovisual está el 0,5%, o sea que en creación audiovisual tenemos aproximadamente el 0,5 de 40, unas 200 empresas más o menos. En artes plásticas y visuales el 0,19, en actividades de teatro 0,65, o sea que estamos hablando de unas 240, 250 empresas. En actividades de espectáculos musicales en vivo, el 0,95, hay bastante empresas, o sea, casi el 1%, estamos hablando de aproximadamente unas 370, 380 empresas. Bueno, aquí está en promedio cuánto manejan de activos, ¿sí? Pero hay una información que no aparece, no está disponible, igual deben de ser montos muy bajos para todas estas empresas que acabamos de mencionar. Entonces, por ejemplo, el porcentaje de activos intangibles no está determinado, el ingreso promedio no está determinado, la edad promedio de este tipo de empresas no están determinados y los montos a los que acceden a través de la economía naranja son muy bajos comparados con otras actividades. Por ejemplo, la creación musical, $135.000. La creación de teatro, $92.000. La creación audiovisual, $14.795. ¿Sí? Y ya en otras actividades, por ejemplo, lo que es actividades teatrales, ya sí hay un monto un poco más considerable de $1.046.000 y para espectáculos musicales en vivo hay $2.955.000. Hay otras actividades que tienen que ver con el tema de bibliotecas, ¿sí? O con el tema de conservación de edificios y sitios históricos, además de los museos, que también han podido acceder a este tipo de créditos. Entonces, de acuerdo a estas cifras que estamos revisando acá, yo saco las siguientes conclusiones, pues, para el contexto en el que ustedes se encuentran, ¿cierto? Y es el siguiente. Lo tengo aquí en el lado derecho. Lo primero es que la mayoría de las empresas de ustedes son empresas de servicios, ¿cierto? Son empresas de servicios. Y digamos que las empresas de servicios, bueno, antes de decir eso, hay que tener en la cuenta algo, pues varios aspectos desde el punto de vista de acceder de una manera más fácil o no a lo que es el crédito, a la financiación. Y la primera de ellas es que es la estructura de activos que tiene una empresa, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de activos,
estamos hablando de todos los bienes y servicios que ustedes tienen para desarrollar su actividad, ¿cierto? Bienes y derechos que tiene una empresa para desarrollar su actividad. Entonces, ¿qué sucede con las empresas de servicios? Que las empresas de servicios, el producto es un intangible, ¿cierto? Entonces, los activos de las empresas de servicios, pues son activos que están muy concentrados en, en, por ejemplo, en los activos intangibles, ¿cierto? O están muy concentrados en el inventario. A diferencia, por ejemplo, de una empresa de manufactura, que los activos están muy concentrados en los activos fijos, ¿sí? Entonces, hay un aspecto ahí para tener en cuenta y es la calidad de los activos, lo que genera, digamos, una garantía o una confianza para el sistema financiero normal. Entonces, en ese sentido, digamos que es más apta para el crédito una empresa comercial o una empresa industrial que una empresa de servicios. Insisto, porque la calidad de esos activos no están muy concentrados en activos físicos que tengan una representación y que se constituyan en una garantía. Entonces, digamos que de alguna manera hay una limitación para acceder al crédito formal. Adicional a eso, la mayoría de empresas de actividad cultural se concentran mucho en la propiedad intelectual, ¿cierto? Entonces, aquí en Colombia tenemos, digamos, una dificultad, ¿sí? Que ni siquiera es culpa de ustedes. Y es que no existen, digamos, unas metodologías lo suficientemente desarrolladas para poder hacer la valoración de esos activos intangibles, ¿cierto? Lo explico, muchas de las empresas de ustedes, el verdadero activo está concentrado es en la propiedad intelectual, está concentrado es en el capital humano, porque finalmente pues es el conocimiento, la habilidad que se tiene dentro de estas actividades y al ser intangibles pues es mucho más complejo su valoración desde el punto de vista contable y desde el punto de vista financiero, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el hecho de no contar, digamos, con los suficientes medios y recursos para hacer una valoración mucho más técnica de este tipo de empresas, entonces eso hace que haya una subvaloración de esos activos intangibles y eso es lo que estamos mostrando acá en este cuadro, ¿cierto? Esta columna que dice porcentaje de activos intangibles, como ustedes pueden ver, son cifras muy bajas, ¿cierto? Cuando en el mundo se sabe que las empresas de servicios culturales están muy concentradas en los activos intangibles, la valoración que se hace acá está subestimando esos activos intangibles, que no son tan sencillos de valorar. Entonces, en ese sentido, al estar concentrados los activos en esa propiedad intelectual, en lo que llamamos el know-how o el saber cómo, pues eso de alguna manera se constituye también en una limitación para poder acceder al crédito formal, digamos que al crédito tradicional, ¿sí? Existe eh, otra limitación que también dificulta el acceso al crédito y es el poco historial crediticio, ¿cierto? Ese poco historial crediticio se da por varias razones. La primera, porque muchas de estas actividades son de carácter tecnológico y son empresas relativamente nuevas en Colombia, ¿cierto? Entonces, miren que nos dicen que los trabajos de edición tienen en promedio 9 años,
que la edición de programas de informática tienen en promedio 10 años, las actividades de postproducción de cine, videos y demás tienen 9 años, ¿cierto? Entonces, eso hace que no haya, digamos, un historial crediticio consolidado que le permita al sistema financiero, pues, tener información suficiente para determinar si a una empresa de servicios culturales se le puede prestar o no se le puede prestar, a qué plazo se le puede prestar, qué monto se le puede prestar, qué garantías exigirle. Entonces, simplemente el hecho de no tener un historial crediticio grande, pues también se convierte en una limitación para acceder al crédito. Hay otro factor importante que son los procesos informales, ¿sí? ¿A qué nos referimos con los procesos informales? A que muchas de estas empresas de servicios culturales sabemos que el conocimiento está en el capital humano, que el conocimiento depende más de manifestaciones artísticas, ¿sí? Y que la hacen una empresa diferente a lo que es una empresa que no haga parte de la economía naranja, ¿cierto? Por ejemplo, una empresa que fabrique una empresa de confecciones, ¿cierto? De tantas que hay acá en Medellín, eh, muy seguramente una empresa de esas tendrá implementado un sistema de gestión por procesos que le permite identificar los recursos físicos, humanos, tecnológicos y financieros que intervienen en la elaboración de una prenda de vestir, ¿cierto? Y eso se documenta y existen unas técnicas y a eso le aplican ingeniería de procesos y se pueden costear y se pueden estimar márgenes de rentabilidad y se puede implementar un sistema de gestión de calidad que permita cumplir con los requerimientos del cliente, minimizar costos, etcétera, ¿cierto? Eso es, digamos, eso no se evidencia en estas empresas de la economía creativa. Entonces, esa informalidad en el proceso hace que muchas cosas queden por fuera de control y por lo tanto, pues en términos financieros, no saber cuánto cuesta una producción y demás, también se convierte en una limitación. Porque pues cuando tú quieres acceder al sistema financiero formal, ellos te van a pedir una serie de documentos contables y tratan de identificar pues cómo ha sido el desempeño financiero de la empresa en términos de liquidez, en términos de rentabilidad, en términos de endeudamiento, en términos de rotación, ¿cierto? Entonces, son cosas que son más difíciles de identificar. No estoy diciendo que no se puedan hacer, lo ideal es hacerlos. Son cosas que no se evidencian en las empresas de servicios culturales. La idea es que la próxima sesión que vamos a tener la próxima semana, pues yo les hable un poco acerca de unas buenas prácticas financieras para que ustedes vayan implementando en sus empresas qué es lo que deben de considerar para ser eficientes en el manejo de los recursos, ¿cierto? Porque finalmente, pues nosotros no creamos empresas para que pierdan dinero, independiente de que sean con ánimo o sin ánimo de lucro. Uno crea empresa, pues mínimamente para que sea sostenible, ¿cierto? Entonces, esa es la idea. Bueno, me mencionaba ahora también el tema de las pocas garantías o colaterales. Entonces, el hecho de no tener activos tangibles, activos físicos, activos fijos, como son las máquinas o, por ejemplo, una empresa de transporte, pues una empresa de transporte tiene concentrados sus activos en la flota y eso es un bien que le genera
digamos, garantías al banco a la hora de otorgar un crédito, ¿cierto? Y esas son las cosas que no podemos identificar acá. No podemos desconocer también de que existen pocas líneas de apoyo financiero que sean de carácter específico para las empresas de servicios culturales. No significa que no las haya, sí las hay, pero no las suficientes. Recuerden que ahora vamos a identificar algunas. ¿Sí? El caso es que, a ver, nosotros tenemos que ser muy realistas también en cuanto al contexto que vivimos acá en Colombia. Los países miden la competitividad, ¿sí? No, los países no. Existen unas instituciones de carácter multilateral, como es el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que elaboran unos índices que miden la competitividad que tienen todos los países del mundo, ¿cierto? Y en ese sentido, Colombia siempre sale como un país del montón, es decir, pues del montón no, digamos que está como por la mitad, no es ni de los más competitivos y tampoco es de los menos competitivos, ¿cierto? Cuando se hace una desagregación de esos índices de competitividad, se consideran varios factores. Y Colombia, año tras año, siempre se pela en lo mismo. ¿Se pela en qué? En el tema de que manejamos una de las tasas de interés más altas del mundo. Y segundo, la falta de profundización financiera. ¿A qué nos referimos con la falta de profundización financiera? De que no todas las empresas ni todas las personas tienen acceso al sistema financiero. Entonces, ahí, digamos que el país tiene una tarea importante por hacer para facilitar el acceso al crédito a través del sistema financiero formal. Ahora, eso es una situación que le toca padecer no solamente a las empresas de la economía naranja, sino a todas las empresas en general. Pero aún más, por todo lo que estamos diciendo, a las empresas de los servicios culturales, ¿cierto? Porque como no se cumplen con muchos requisitos para acceder a esos créditos, entonces digamos que eso hace que no sea tan sencillo acceder al sistema financiero. En ese sentido, pues realmente lo que proponen los autores es que se deberían de crear unas líneas de crédito con unas condiciones distintas para las empresas de servicios culturales, ¿cierto? Ese es como el clamor que hay. Eso es lo que se requiere, ¿cierto? Solamente el 43% de las pequeñas y medianas empresas solicitan crédito en el sistema financiero. Miren que hay una desproporción ahí. ¿Por qué? Porque el 99.9% de las empresas son pequeñas y medianas, ¿cierto? Pero solamente el 43% pueden acceder al crédito del sistema financiero. Entonces, ahí hay un bache, hay una cosa que no cuadra, ¿cierto? Hay otro aspecto importante, y es que el 46.3% de todas estas empresas, pues, se financian con capital propio, ¿cierto? Al no tener acceso al sistema financiero formal, no les queda otro camino que financiarse con el patrimonio, con los recursos propios, ¿cierto? Las pymes solo tienen el 32% de la cartera de los bancos, ¿sí? O sea, es el 99.9% que fácilmente pueden ser unas 500.000 empresas, ¿sí? De esas 500.000 empresas, el 32% de la plata de los bancos la tienen las pequeñas y medianas. Quiere decir que lo otro lo tienen esas que llamamos las grandes empresas.
Y digamos, otra limitación que existe para poder acceder al crédito es que el crédito lo utilizan las pequeñas y medianas empresas. El 67% de ellas la utilizan es para capital de trabajo. ¿Qué quiere decir para capital de trabajo? Que la utilizan es para el día a día de la operación, ¿cierto? Es decir, hay una menor probabilidad de que una empresa pueda acceder a créditos de largo plazo, ¿cierto? Cuando realmente, pues para una empresa que apenas está en su proceso de maduración, apenas está empezando, pues sería de gran ayuda los créditos de largo plazo, porque esos créditos de largo plazo son los que dan tiempo a que retorne la inversión, ¿cierto? Entonces, si a mí me prestan plata solo para un año, entonces eso, pues a mí como empresario me deja en una condición mucho más compleja, ¿cierto? A que si me la prestan para 3 años, para 7 años, para 10 años, para 15 años, como sucede en otros países. Entonces, eso también es otra limitación. Estos últimos datos que les estoy dando, pues son para las pequeñas y medianas empresas en general, ¿sí? De la economía naranja y de las empresas que no hacen parte de la economía naranja. Y existen otros datos que son mucho más, digamos, más retadores para las empresas de servicios culturales. O sea, estas cifras que tenemos acá eh, son, son mayores a la realidad de lo que son las empresas de los servicios culturales. Bueno, revisemos qué es lo que tiene el Estado en términos de programas que ayuden a la financiación de la actividad cultural, ¿sí? Entonces, digamos que el Ministerio de la Cultura, dentro de sus 3 líneas, dentro de sus 3 líneas de acción, hay una línea que apunta directamente a lo que el emprendimiento cultural. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es fomentar y fortalecer los emprendimientos e industrias culturales en Colombia a través de la formación para el emprendimiento, la generación y la gestión de fuentes de financiación, ¿cierto? La promoción, la circulación y el acceso a servicios y productos culturales. Entonces, cito este, esta línea, digamos, como uno de los programas del gobierno a nivel nacional para promover la cultura en el país, ¿cierto? Para promover la cultura en el país. Y aquí en el lado derecho podemos ver cómo es que se puede desarrollar ese emprendimiento cultural, ¿sí? ¿A partir de qué? Pues a partir de las iniciativas de emprendimiento, a partir de las condiciones del mercado también, ¿sí? A partir del tema de la creatividad. Todos sabemos que todo esto de las empresas de servicios culturales, pues tienen que estar con un alto componente de creatividad. Bueno, incluso yo no diría que las empresas de servicios culturales, todas las empresas, ¿cierto? Sabemos que ahora empresas hay muchas, competencias hay muchas, vivimos en un mundo muy globalizado y una empresa que no, un proyecto que no garantice un cierto grado de innovación o creatividad, es una empresa que está condenada al fracaso. Entonces, esa parte es muy importante. Y también a partir de la socialización, ¿cierto? También es importante mencionar que otras de las grandes dificultades que se ha tenido en estos temas de la financiación de los emprendimientos culturales tiene que ver con el tema de la propiedad intelectual y los derechos de autor, ¿cierto? Digamos que históricamente en Colombia no se había
no nos habíamos preocupado mucho por el tema de la propiedad intelectual. Y aquí, pues, era muy marcada la cultura de la copia. A raíz de todos los tratados de libre comercio, a raíz de todas las, digamos, las alianzas que Colombia ha hecho con los demás países, especialmente con los países desarrollados, le han impuesto a Colombia esas condiciones de ser más cuidadoso con todo el tema de la propiedad intelectual. Y nosotros también, como universidades, generadores de conocimiento, debemos de ser muy conscientes y, digamos, socializar y generarle conciencia a los estudiantes acerca de todo lo que es el tema de los derechos de autor intelectual. Bueno, entonces aquí estamos citando una línea de acción específica del Ministerio de la Cultura que apunta a la gestión de fuentes de financiación para los proyectos culturales. Existe también una iniciativa, digamos que público-privada, que se llama Corporación Colombia Crea Talento, ¿cierto? Que incluso en estos momentos está abierta la convocatoria, ¿sí? Ese COCREA es una fuente de financiación importante para proyectos culturales y creativos y que también se hace en alianza con la empresa privada, ¿cierto? Es decir, aquí tenemos un programa del Ministerio de Cultura que también involucra pues al tema del Ministerio de Hacienda y a la empresa privada para financiar proyectos culturales. Este programa de COCREA le ofrece beneficios tributarios a las empresas. Es decir, en la medida en que las empresas financien proyectos culturales, pues se pueden descontar de su declaración de renta esos aportes que se hacen, ¿cierto? A nivel de emprendimientos y empresas de servicios culturales y creativos, aquí encontramos financiación hasta del 100% del proyecto, ¿cierto? Y estas son las cifras del año pasado. El año pasado se financiaron 62 proyectos, ¿sí? Por un monto de 92.538 millones de pesos. Entonces, miren que hay una disponibilidad de recursos importantes para la financiación de este tipo de proyectos, ¿sí? Aquí cito un solo ejemplo de esos 62, ¿sí? Dice que un emprendedor, David Convariza, de Universo Ciencias Sociales, es el nombre de su empresa, ¿sí? Desarrolló un proyecto del diccionario multilingüe, ¿cierto? El propósito de este proyecto es recuperar, preservar y conservar el patrimonio lingüístico de nuestro país por medio de la investigación y el desarrollo de herramientas digitales, ¿cierto? Entonces, a este proyecto, ¿sí? Una empresa llamada Diversa Base le hizo un aporte de 25.780.000 pesos, ¿sí? El proyecto se encuentra en ejecución, ¿sí? Y el costo total del proyecto son 53.300.000 pesos, ¿sí? Ahí les dejo el link. Ana María les va a compartir, por supuesto, la presentación y ahí les dejo el link que los puede llevar directamente a la convocatoria. Pregunto, ¿cómo vamos hasta ahí? Me preocupa que de pronto me quede hablando yo solo acá. Vamos bien, conectados. Sí, Vamos bien. listo, Muy perfecto. bien, ¿Y muy hasta el bien. momento hay alguna dudita o no?
No, por el momento ninguna. Listo, listo, perfecto. Y yo tengo una Entonces, pregunta claro, adelante. con esto de CoCrea. ¿Es para ESALes también? ¿Es para qué? Para ESALes, Eh, pues para entidades sin ánimo de lucro. sí, claro, claro que sí. Sí. Eso no tiene, es más, yo pensaría que tiene más facilidad de acceso a la financiación sin ánimo de lucro que con ánimo de lucro, ¿cierto? Pero es decir, los términos de la convocatoria yo los estuve leyendo y no hace discriminación acerca de si la empresa es con o sin ánimo de lucro. Muchas gracias. Con mucho gusto. Adelante, Luis, Yo Viviana. tengo, sí, este CoCrea es la convocatoria que lanzó la Secretaría de Cultura de Medellín. Yo tengo entendido que CoCrea es una convocatoria a nivel nacional, ¿sí? Porque es directamente el Ministerio de Cultura con la empresa privada. Pero la Secretaría de Cultura de Medellín también lanzó, vi yo por ahí, que tiene también como un proyecto que se llama CoCrea, además que debe estar como enlazado ahí a la nacional. Sí, es posible que ya como medios de divulgación se utilicen los entes departamentales y municipales para promover la convocatoria. Ya tendría que mirar específicamente cuál convocatoria es. Luis, tenemos una preguntita de John. Nos pregunta, ¿qué entidad o programa del gobierno local o nacional apoya la valoración técnica de los activos intangibles de una entidad sin ánimo de lucro? ¿O definitivamente es necesario comprar ese servicio de forma independiente? Pues yo hasta el momento no conozco ninguna entidad del gobierno, pues de tipo de carácter público que ayude a hacer esa valoración, ¿cierto? Ahí tocaría como contratar los servicios de consultoría de empresas privadas, ¿sí? Porque, pues hay que decirlo abiertamente, que estas metodologías de valoración de intangibles son metodologías relativamente nuevas en Colombia y esto no es un problema solo pues de Colombia, es un problema digamos que a nivel general. Por el momento son las grandes compañías, especialmente las tecnológicas, que son las que más valen en este momento, las que tienen como esa capacidad de valorar esos intangibles, porque hay una diferencia en metodologías, es decir, tradicionalmente la valoración de empresas se venía dando a través de unas metodologías que se llama metodologías por flujos de caja libre, ¿sí? Y para este tipo de empresas, que son las empresas que tienen unos intangibles importantes, se utilizan otro tipo de metodologías distintas que se llama pues, valoración a través de árboles binomiales, ¿sí? O valoración a través de opciones financieras, ¿sí? Que digamos que ya son más sofisticadas, más avanzadas y que no hay, digamos, como muchas personas que sean expertas en hacer este tipo de valoraciones, sin embargo existen, ¿sí? Pero decir que hayan programas de gobierno eh, en el ámbito local o departamental o nacional que ayuden a la valoración, yo diría que no, ¿cierto? Y no solamente para este tipo de empresas, sino para ninguna, ¿cierto? Es decir, dentro de los recursos disponibles para apoyar las iniciativas de las empresas, no se considera destinar recursos para saber cuánto vale una compañía. Realmente
es un recurso que tiene que salir de mano de sus propietarios. ¿Alguna otra duda? No, Liz, por el momento tenemos solamente esas preguntitas. Ya igual en caso de que alguien más realice una por el chat, voy a estar muy atenta para moderártela, ¿listo? Perfecto, gracias. Bueno, como alternativa de una fuente de financiación no tradicional, yo les traigo el tema de lo que llamamos el crowdfunding, ¿cierto? El crowdfunding se ha convertido en una muy buena alternativa de financiación para todo tipo de empresas, incluso para las empresas de servicios culturales, ¿sí? En el mundo han sido muchos los artistas que han financiado la grabación de sus discos a través del crowdfunding. Esa palabra crowdfunding significa algo así como un financiamiento masivo, ¿cierto? Esto es un financiamiento que se hace a través de las plataformas electrónicas, ¿sí? A través del Internet. Acá yo estoy mostrando cómo funciona este crowdfunding, ¿cierto? Aquí hablamos de que un emprendedor, ¿sí? Un emprendedor que puede ser una persona natural o una persona jurídica, no necesariamente tiene que ser pues un artista, requiere dinero para financiar su proyecto, ¿cierto? Requiere ese dinero. Entonces, él contacta a unas plataformas, digamos, unas plataformas que ya existen en el mundo y que pues aquí en Colombia también están empezando como a dar sus frutos importantes. Entonces, esas plataformas que se constituyen como unos intermediarios entre la persona que necesita ese dinero para sacar adelante su proyecto y un montón de gente, ¿sí? Un montón de gente, recuerden que estamos hablando de financiación masiva. Entonces, aquí hablamos de grupos sociales, ¿sí? De un montón de personas que tienen una limitada capacidad de inversión, ¿cierto? Limitada capacidad de inversión quiere decir de que los que están al otro lado no son grandes inversionistas, no son bancos, sino que son personas común y corriente, como ustedes o como nosotros, ¿cierto? Que muchas de esas personas están dispuestas a colaborar, ¿cierto? Están dispuestas a colaborar. Entonces, una de las particularidades que tiene el crowdfunding es que son grupos muy grandes de personas haciendo pequeños aportes de $1, de $2, de $5, ¿cierto? Y esos aportes en su conjunto se convierte en una cantidad de dinero importante para financiar esos proyectos de los que estamos hablando, ¿sí? Insisto, muchos de esos proyectos son precisamente de las actividades que ustedes desarrollan, ¿sí? Son proyectos de innovación tecnológica, son proyectos artísticos en general, son proyectos con un alto contenido cultural. Bueno, entonces a través de la plataforma, estos aportan ese dinero y ese dinero se le entrega al emprendedor. Digamos que dentro de las posibilidades que existen, ¿sí? Existen unas relacionadas con qué es lo que esperan estas personas, ¿cierto? Entonces, inicialmente se daban esas financiaciones a través de donaciones, ¿cierto? De donaciones.
Donaciones quiere decir que estos financiaban, aportaban el dinero y no esperaban nada a cambio. Entonces ahí hay una posibilidad. Hay otra posibilidad y es que el emprendedor consigue la financiación con la promesa de entregarle el producto o el servicio desarrollado a la persona que le apoyó la financiación, ¿cierto? Por ejemplo, en el tema de la grabación de un disco, ¿sí? Entonces, el emprendedor, el artista, le envía un disco a la persona que lo financió, ¿cierto? O esto está ya, digamos, tan desarrollado en otros países que ya se toma como una alternativa de inversión, ¿cierto? Es decir, estas personas quieren poner a producir su dinero. Entonces, colocan el dinero para financiar estos proyectos, pero exigen un retorno de la inversión, exigen una rentabilidad, ¿cierto? Y eso lo pueden hacer. Ellos pueden entrar como socios del proyecto o pueden entrar como acreedores del proyecto. Es decir, lo que hacen es un préstamo y en ese préstamo, por supuesto, exigen un retorno de la inversión. Eso en el caso de ser prestamistas pues, del proyecto. O en caso de ser socios del proyecto, entonces ya están asumiendo una postura diferente porque en su condición de dueños pueden entrar digamos, a incidir en las decisiones del proyecto, pueden exigir una rentabilidad mínima, ¿sí? Implica también participar en la asamblea ordinaria como cualquier otro accionista de un proyecto, ¿cierto? Entonces, esas son como digamos, las posibilidades o los escenarios que tienen estos inversionistas para apoyar estas fuentes de financiación masiva, que, repito, va desde una intención altruista a través de una donación o puede entrar también como una persona que exija una rentabilidad al proyecto. Aquí tengo como algunas de las plataformas de crowdfunding más conocidas, ¿cierto? De todas estas, hay una que es de Colombia, que es una iniciativa de la Bolsa de Valores de Colombia, que se llama Adocenso. Usted puede entrar a la página de la Bolsa de Valores de Colombia y ahí encuentra pues como toda la información acerca de qué requisitos se tienen para apoyar este tipo de iniciativas. Ahora, hago la aclaración, acá se financian proyectos que son de la economía naranja y proyectos que no son de la economía naranja, es decir, acá caben todos, ¿cierto? Aquí dice, por ejemplo, que permite invertir en empresas constituidas como personas jurídicas de manera exclusiva, montos que van desde 200 millones y que cuenta con una garantía, ¿cierto? De hasta el 50% de lo que deba la pyme, ¿sí? Entonces, los inversionistas, que también pueden ser personas naturales, ¿cierto? A través de esta plataforma pueden financiar este tipo de proyectos. Específicamente, ¿qué condiciones se exigen en esta plataforma Adocenso? Dice ser persona jurídica constituida en Colombia, contar con al menos un año de operación y de ventas, tener ingresos anuales entre 950.000 millones de pesos, no estar en proceso de liquidación y no pertenecer a sectores económicos restringidos, ¿cierto? Hay que mirar, ya habría que mirar cuáles son esos sectores económicos restringidos. De todas formas, yo quiero invitarlos a, a que desde el punto de vista financiero nosotros siempre tengamos una mentalidad muy global. No nos quedemos pensando simplemente en el municipio, en el departamento, en Colombia. Realmente las finanzas es algo demasiado globalizado.
Los mercados financieros son los mercados más globalizados de todos. Eso quiere decir que nosotros podemos encontrar también fuentes de financiación por fuera de Colombia. Es cuestión de saber buscar, de establecer contactos, ¿sí? Recuerden lo que les dije ahora, si nosotros tenemos unas tasas de interés tan altas, sobre todo en este momento, este no es el momento más indicado para tomar deuda. Como ustedes bien saben, la inflación está por las nubes, entonces el Banco Central le toca aumentar las tasas de interés para que sea la inflación. Y al aumentar las tasas de interés, pues entonces los créditos se vuelven más costosos. Entonces, este es un momento complejo para tomar deuda a través del sistema financiero. Puede que en otros países la condición sea distinta, entonces no podemos quedarnos solamente con la mirada colombiana. Créanme que hay muchas fuentes de financiación externas, muchos países desarrollados, Europa sobre todo, hay mucha gente con capacidad para invertir, sobre todo en proyectos que sean de carácter social y que tenga ese componente cultural. Entonces, a explorar también esas alternativas. De otro lado, tenemos otros que se llaman Los Ángeles Inversionistas. Los Ángeles Inversionistas son iniciativas privadas de personas que tienen una alta capacidad de hacer inversiones y que pueden entrar como socios de los proyectos, ¿cierto? Que también incluye, por supuesto, los servicios culturales y todas las actividades que hemos desarrollado acá en la economía naranja. De hecho, Los Ángeles Inversionistas se fijan mucho en el tema de la innovación y la creatividad. Entonces, para todos esos proyectos relacionados con la tecnología, ¿sí? Con lo que hemos dicho de la producción de televisión, de proyectos cinematográficos y más, hay muchas alternativas en otros países. Bueno, Luis, tenemos una preguntita. claro que sí. Que si Ado Censo permite también ese acceso como a las entidades sin ánimo de lucro. La verdad, no he revisado últimamente esas restricciones que tienen, ¿sí? Pero eso es muy fácil de validar, eso es muy fácil de validar. Ahí está toda la información en la Bolsa de Valores de Colombia. Inicialmente, pues hasta el año pasado, las restricciones no permitían a las entidades sin ánimo de lucro, pero dijeron que eso se iba a modificar. Entonces, no le tengo una respuesta precisa al día de hoy para saberlo. Si me lo permite, me puede dar el datico y yo le consulto. Bueno. Listo, Luis, muchas gracias. Solamente teníamos esa preguntita, gracias. Perfecto, Ana. Bueno, esta diapositiva que tengo acá, que hace parte pues es lo último de mi intervención, yo quiero que ustedes la miren, es bajo su condición de empresarios, ¿cierto? Despojándonos de ese sesgo de que somos empresas de economía naranja o que somos empresas de servicios culturales. Es un tema que tiene que ver más bien con que somos representantes legales, somos gerentes, somos propietarios, somos dueños de una empresa, ¿cierto? Y que como empresa tenemos esa responsabilidad y tenemos ese reto de tomar buenas decisiones financieras para que la empresa pueda garantizar su supervivencia a lo largo del tiempo, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista financiero, se tienen que tomar buenas decisiones de inversión, buenas decisiones de financiación y buenas decisiones de operación. Esas son las decisiones
que tomamos en el mundo de las finanzas. Como hoy el tema que nos ocupa son las fuentes de financiación, entonces por eso quiero hablarles del tema de las decisiones de endeudamiento, ¿cierto? El mundo de las finanzas se mueve bajo una premisa, un objetivo básico, que es la generación de valor, ¿cierto? Y se espera que todas las decisiones apunten a eso, a generar valor. Repito, esto es independiente de que una empresa sea con o sin ánimo de lucro, ¿sí? Porque las empresas no se crean para perder dinero. Entonces, ¿en qué me tengo que fijar a la hora de tomar una decisión de endeudamiento? Es decir, a la hora de responder a la pregunta ¿y de dónde saco la plata para poder llevar a cabo un proyecto? ¿Cierto? Sabemos que para poder ejecutar los proyectos, incluso para poder formular los proyectos, se necesita dinero. Entonces, lo primero que usted debe considerar, y tal vez lo más importante, es la capacidad que se tenga para generar flujo de caja libre. Les explico, pues, digamos, de una manera un poco superficial ese concepto del flujo de caja libre. El flujo de caja libre, digamos, que es la plática que queda para pagar precisamente la financiación, ¿cierto? ¿A quién se le paga la financiación? La financiación se les paga a los que nos prestaron plata, o sea, a los del pasivo. Y la financiación se le paga también a los dueños. ¿Por qué? Porque finalmente los dueños, pues, están haciendo un sacrificio en términos de liquidez y en términos de riesgo. Y los dueños le están colocando un dinero a la empresa con la esperanza de que la empresa les devuelva ese dinero y hasta más. Finalmente, un dueño es otro prestatario para otro prestamista para la empresa, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del flujo de caja libre, estamos hablando de eso. Estamos diciendo de que sus empresas tienen que generar la suficiente caja, no solamente para atender la operación. Es decir, ustedes no se pueden quedar con el tema de que mis costos y mis gastos son estos, la plata que le pago al gobierno de impuestos es esta, ¿sí? Entonces esta es mi utilidad, ¿cierto? La utilidad contable no refleja toda la realidad del negocio. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que dar para más, ¿sí? Tú no puedes tener una empresa donde solamente cubras la operación y no cubras, por ejemplo, la inversión. Entonces usted dirá, yo estoy creyendo mucho, tengo que aumentar mi capacidad, voy a abrir otro punto de venta, o yo tengo que ser más eficiente con mi proceso y tengo que hacer una inversión en tecnología. Pues lo ideal es que el mismo negocio le dé para eso, ¿cierto? Entonces, la caja del negocio tiene que alcanzar, no solamente para pagar la nómina, los servicios, los impuestos, para comprar materias primas. La nómina tiene que alcanzar para estas otras cosas que estamos diciendo, ¿cierto? Entonces, ¿a qué nos referimos con que hay que modelar el flujo de caja libre para saber si puedo atender o no el servicio de la deuda? Eso significa de que usted hace su flujo de caja libre y mira cuánta plata le queda, ¿cierto? Y usted tiene que comparar esa plata que le queda con lo que vale la cuota del banco. El negocio tiene que darle para cubrir la cuota del banco. Si el negocio no le da para eso, entonces ahí es donde empiezan los problemas financieros, ¿cierto? Si no le da para cubrir la cuota del banco, ustedes saben cómo son los bancos, a los bancos no les podemos quedar mal, ¿sí? Cuando usted incumple el pago de sus obligaciones, entonces vienen esos reportes negativos en centrales de riesgo, empiezan a llamar a unos abogados a amenazarlo a uno como si uno fuera un delincuente,
hay que pagar intereses por mora, ¿sí? Vienen los embargos, vienen los costos judiciales y se riega la bola de que usted mala paga, entonces se mete en problemas, ¿cierto? Incumplir el sistema financiero, eso es como el equivalente a morir en el mundo de acceder al crédito. Entonces, siempre debo de hacer ese tipo de cuentas, ¿cierto? Que la caja que me genera el negocio, pues me alcance para pagarle al banco. Y no solamente para pagarle al banco, sino también para pagarle al dueño los dividendos, ¿cierto? Recuerden que los dividendos son como las ganancias que le toca a los dueños por las utilidades que da el negocio. Entonces también hay que cumplirle a los dueños, ¿cierto? Si yo así tenga para pagarle al banco, no alcanza para pagarle a los dueños, entonces quiere decir que el negocio está trabajando para el banco y no para los dueños, cuando debería estar trabajando para los dueños. Otro aspecto importante es el tema del plazo y la tasa de interés de la deuda. Esto tiene que ver con lo que mencionábamos ahora, ¿sí? Con el tema de que yo siempre tengo que evaluar el entorno, ¿cierto? Tengo que evaluar el entorno, tengo que conocer un poco las políticas monetarias, ¿sí? Y cómo están las variables macroeconómicas. ¿Cómo están las variables macroeconómicas ahora? Muy desfavorables para tomar crédito. Tenemos un dólar por las nubes, tenemos una inflación altísima, que ya parece que va como por los lados de llegar a 2 dígitos, ¿sí? Entonces, el Banco de la República tiene que salir a subir tasas de interés y todo ese tema del crédito se jode, ¿cierto? Entonces, muy complicado. Demorado. Disculpen un segundito, por favor. Bueno, entonces les decía, ¿ahí me escuchan? Sí, señor. Listo, les decía entonces que no podemos desconocer las variables del entorno eh, para poder tomar esas decisiones de financiación. Listo. La economía vive unos momentos donde las condiciones pueden ser propicias o no. Y eso en gran medida depende del Banco Central, ¿sí? Para un Banco Central, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que haya crecimiento económico, pero sin inflación, ¿cierto? Ese es el mundo ideal en la economía. Entonces, en la medida en que haya una inflación controlada, ¿sí? Y las tasas de interés estén en unos puntos favorables, pues es conveniente tomar crédito. Bueno, también está otro aspecto relacionado con la política de dividendos, que es modelar el flujo de caja libre para determinar la disponibilidad de repartir dividendos. Como les decía ahora, ¿sí? Como les decía ahora, pues uno tiene que pensar también en los dueños del negocio, ¿sí? En finanzas hay una relación muy básica que pues seguramente ustedes la conocen, que se llama riesgo-rentabilidad, ¿cierto? Y esa relación nos dice que en la medida en que haya más riesgo, pues hay mayor rentabilidad, ¿cierto? Uno no esperaría la misma rentabilidad, por ejemplo, de un CDT, que es una inversión segura, a meter la plata en una natillera o en criptomonedas, que es una inversión poco segura, ¿cierto? Entonces, asimismo, en esa relación
digamos que la rentabilidad que debería exigir un inversionista al negocio debería de ser mayor que la tasa de interés que se le paga al banco. Por lo que acabamos de decir, ¿quién asume más riesgo? Más riesgo asume el dueño. Entonces el dueño tiene derecho a exigir una rentabilidad superior a la que exige el banco. Entonces nunca puedo dejar de lado ese tema de la política de dividendos. Tenemos el objetivo de calificación, que eso quiere decir de que todos nosotros como personas y las empresas para el sistema financiero tenemos una calificación crediticia, ¿cierto? Y esa calificación crediticia es el resultado de un modelo que ellos tienen, modelos de scoring, que les ayuda a identificar cuál es la probabilidad de que la empresa o la persona no le devuelva ese préstamo al banco, ¿cierto? Entonces, aquí el tema es, si usted maneja muy buenas relaciones con el banco, si usted tiene una muy buena calificación crediticia, ¿sí? Si usted tiene unos muy buenos indicadores de cobertura, tome deuda, financiese, ¿cierto? Tome deuda. Y finalmente tenemos la capacidad de respaldar la deuda, lo decíamos al principio. ¿Yo con qué respaldo mis deudas? Con los activos, con la calidad de activos, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que en este sentido, las empresas de servicios culturales pues pueden tener alguna limitación por estar tan concentradas en el tema de los activos intangibles. Sin embargo, si usted, yo por ejemplo lo identifico en el tema de los teatros, muchos de los teatros son inversiones propias y tienen todo un bien inmueble ahí que respalda una deuda. Entonces, hay que aprovechar eso y tomar un crédito para poder sacar adelante varios proyectos. Entonces, aquí la recomendación es que en la medida en que tengas una buena calidad de activos, aprovecha para tomar deuda porque el hecho de usted ofrecerle garantías al banco, eso hace que disminuya la tasa de interés. ¿Cierto? Eso es todo lo que quería compartir con ustedes hoy acerca de las fuentes de financiación. Desafortunadamente, pues el tiempo no alcanza, pero hay muchas cosas más que decir acerca de distintas fuentes de financiación. Espero que esta charlita pues haya llenado sus expectativas y sobre todo que los motive a, a tomar esas decisiones de financiación. Para decirlo de una manera simple, plata sí hay, ¿cierto? Plata para financiar los proyectos sí hay. Lo que pasa es que hay que saberla buscar y, por supuesto, tengo que generar unas condiciones que generen confianza a los que me prestan la plata, ¿cierto? Además de tener un alto componente de innovación y creatividad en esos nuevos proyectos para que atraiga la atención de los inversionistas, ¿cierto? Pero plata sí hay. Listo. Eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Y no sé si hay alguna otra preguntita. Sí, Luis, nos pregunta Gustavo Londoño. Las empresas culturales y de entretenimiento, especialmente las pequeñas, que somos pues los que están la mayoría en la charla, venimos de un periodo bastante duro y luego de pandemia un promedio de 3 años. ¿Cómo se debe sortear esto para la adquisición de un crédito cuando apenas se está abriendo nuestro campo de acción? Bueno, yo creo que para responderle a Gustavo, aprovecho la oportunidad de invitarlos a los distintos programas que tiene la Cámara de Comercio, ¿cierto? La Cámara de Comercio en estos momentos está ejecutando programas que se están desarrollando a raíz de todo lo que sucedió con la pandemia. Entonces, yo recomiendo estar en estos programas porque allí, por ejemplo, a través de formación